Buenas noches. En este caso vamos a analizar lo que es procesos estocásticos. En primera instancia tenemos lo que es el análisis de los procesos estocásticos, las definiciones, la definición de un proceso estocástico que va relacionada a un experimento aleatorio, las realizaciones de un proceso, los procesos estocásticos en secuencia continua, tiempo continuo y tiempo discreto. Tiempo discreto, proceso estocástico discreto y secuencia estocástica discreta. En la caracterización estadística tenemos lo que es la función de distribución. Esto es esencial porque aquí nos van a permitir determinar las funciones de estadísticos de primer orden y de segundo orden. En este caso tenemos función de distribución de primer orden, que depende de los valores xt1 y en función de x1 y t1. Y densidad de probabilidad de primer orden, que depende de la derivada de la función. Ahora, para funciones de distribución de segundo orden, no es más que lo mismo, pero en función, evaluando en términos de T1 y T2 las variables correspondientes. Asimismo tenemos la expresión algebraica de las mismas. Ahora vamos a analizar lo que es los estadísticos. En sí los procesos estocásticos se enfocan en los estadísticos de primer orden y segundo orden. Ya, para verlos de manera más detallada, lo analizaremos en el siguiente PAIN. Entonces tenemos procesos estocásticos. Estocásticos de primer orden. En este caso consideramos el valor de la media como el valor esperado de la integral en términos de menos infinito a infinito por la función de distribución, que en este caso la media depende del tiempo. Ya, tenemos lo que es el valor cuadrático medio, que en sí es el valor esperado de la función al cuadrado en función de la autocorrelación. Tenemos la varianza, que es el momento centrado de la variable aleatoria. En este caso, aquí tendríamos que involucrar el valor cuadrático medio menos la media, que es igual a la autocovarianza en sí. No es nada más que eso. Ahora, acá tenemos lo que es los estadísticos de segundo orden. En este caso se analizan en sí lo que es la función de autocorrelación. La función de autocorrelación nos indica el valor esperado, se va a evaluar en qué, en términos de T1 y T2, tiempos T1 y T sub 2. Ya, acá. Si los puedes ver aquí en este enunciado te lo especifica que depende exclusivamente de T1 y T2. La autocovarianza. Aquí, la autocovarianza no es más que el valor esperado en los términos de T1 y T2 menos la media en términos de T1 y T2. Ya, el coeficiente de autocorrelación. En este caso aquí se debe considerar un punto importante, que por lo general el coeficiente de autocorrelación siempre va a tender a un valor de menos 1 a 1, como lo especifica en este intervalo. Que si te das cuenta, si nos fijamos, aquí la autocorrelación está evaluada en términos de T1 y T2. Nos indica el grado lineal entre X1 y X2. En este caso, para entender mejor este tema, vamos a simplificarlo en el siguiente ejercicio. Entonces, vamos a enfocar en lo que es el desarrollo de procesos estocásticos de estacionariedad. Pero antes de eso, veamos lo que es para hacer una sola y enfocarnos en el proceso estacionario como tal. Ya, aquí tenemos lo que es estacionariedad. Ya, estacionariedad. Aquí, lo que es estacionariedad de orden 1 no es más que evaluar la función de periodicidad, o sea, que la función sea periódica. O sea, para que sea periódica debe cumplir esta propiedad que f de x de t sea igual a f de x más delta. Delta no es más que un desplazamiento en un instante dado. Entonces, podemos decir que si cumple esa propiedad es periódica y es estacionaria, un porcentaje mínimo. Pero para decir que es estacionaria de orden 1 debe cumplir las dos propiedades. Esta y la de la varianza constante y media constante. Ya, ahora, tenemos un proceso estocástico de estacionario de orden 2. Estacionario de orden 2 no es más que, si nos ponemos en correlación a lo analizado anteriormente, podemos decir que es como la evaluación de la función una función de dos variables en función de x1, x2 y tiempos t1 y t2. Si nos damos cuenta aquí en esta expresión,
esto no es más que la evaluación de dos funciones independientes en desplazamientos independientes de términos de delta. Ya, ahora tenemos lo que es las implicaciones. Implicaciones son factores que hay que considerar. En este caso, como tenemos una función de distribución de orden 2, tenemos que asumir lo siguiente, que los valores absolutos de T1 y T2 no deben depender de ellos, sino de la diferencia de los dos. O sea, que esto en sí comprende lo que es tau. Tau no es más que la diferencia en T1 menos T2. Y ahí nos profundizamos de mejor manera a lo que es proceso estacionario de orden 2, que en sí se manejan lo que es la función de autocorrelación, pero en términos de tau, o sea, de la diferencia, aquí se observa, de la diferencia de T1 menos T2, que es lo mismo escribir esto que esto. Entonces, para, para que un proceso estacionario sea de orden 1, debe cumplir estas propiedades. Y para que sea de orden 2, debe cumplir estas propiedades. Ahora, vamos a analizar lo que es un proceso estacionario en sentido amplio. Ya. Un proceso estacionario en sentido amplio nos dice que debe cumplir esta propiedad, que n de la media debe ser constante. Y la función de autocorrelación debe depender de los valores de la diferencia de los tiempos, en este caso T1 menos T2. Y eso va a ser igual a la esperanza de la función evaluada, o sea, desplazada, tau, o sea, la diferencia de T1 menos T2 por la función original. Ahora, en caso discreto es casi lo mismo, o sea, se maneja pero en función de secuencia, o sea, de muestreo, por decirlo de alguna manera. Esos son muestreos, solamente muestreo de señales. En este caso, ahora, tenemos que considerar un punto importante. Un proceso estacionario puede ser, de orden 2, puede ser estacionario en sentido amplio, pero no puede ser contrario a eso, o sea, que puede estar en estacionario en sentido amplio, pero no puede pasar a ser de orden 2. Eso es lo que indica este enunciado. Bueno, entonces vamos a analizar el ejercicio que les planteaba, que es del desarrollo de procesos estocásticos y análisis de estacionariedad y todo eso. Ya. Aquí yo adelanté un poco del ejercicio. Ya, aquí nos dice, primera instancia, ¿los procesos son estacionarios en sentido amplio, sí o no? Ya. Esa es una de las preguntas que debemos responder primeramente y analizar la siguiente interrogante. Primero debemos identificar cuál es nuestra variable aleatoria, porque de esa va a depender la evaluación de la integral en los intervalos que nos especifiquen. En este caso, nos especifican un intervalo entre 0 a 2pi y nos dan una función de distribución. Ahora, aquí, ¿por qué? Se preguntarán por qué tengo f de p igual a 1 y tengo una x ahí. Ya, eso significa que si es que no nos dan la función de distribución, como en este caso, muestra una función a trozos de 0 a 2pi, ya nos especifica. En ese caso la debemos considerar para todos los valores esperados y para la función de autocorrelación, para todo. Ya. Pero aquí, si es que no nos llegan a dar esto de aquí, entonces nosotros vamos a asumir que es igual a 1. Y ahí poder determinar los valores para saber determinar si es en sentido amplio. Ya, primero, consideremos lo siguiente. Primero, analizando la periodicidad. En este caso, podemos, o sea, por lo general, las funciones seno y coseno son periódicas. Si bien es cierto, son funciones, o sea, podríamos decir que son como determinísticas, porque tienen un comportamiento periódico, o sea, se repite el movimiento, por así decirlo. Y entonces, prácticamente cumplirán la primera propiedad, que es de desplazamiento de periodicidad. Ya. Ahora, igualmente aquí la grafiqué, o sea, le hice la función coseno y aquí se puede ver que es estacionaria, varían de amplitud, negativa y positiva ya. Ahora acá tenemos lo que es la media constante y la varianza constante. Estos son los dos puntos a evaluar. El desplazamiento y la función que sea constante, para decir que es estacionario de orden 1, el concepto previo revisado. Ya, entonces, primero debemos sacar la media.
La media es igual a ¿qué? Al valor esperado de la función x de t, evaluado entre menos infinito, infinito, lo previo visto. Creo que aquí, aquí depende también la función de distribución, como les mencioné. Entonces aquí hacemos el reemplazo respectivo, que es la función x de t a coseno de 2pi fc más θ por la función de distribución, función de densidad de probabilidad o función de distribución. Ya, evaluamos. Entre los intervalos, en este caso nos especifican los intervalos de 0 a 2pi. Nosotros ponemos ahí de 0 a 2pi a por el coseno. Disculpen, igual las letras. En país se complica, un poco complicado escribir, a menos que tenga, porque se demora. O sea, las letras no salen bien, pero lo importante es aprender. En este caso, tenemos esta función. Anotamos lo que me olvidaba, la función de función de densidad de probabilidad. Casi me olvido. A ver, ahora, una vez que tenemos esto, vamos a identificar cuál es la diferencial. En este caso, ¿cuál diferencial usaríamos? O sea, en este caso, para mi punto de vista, podríamos usar la variable aleatoria. Pero la variable aleatoria es θ, entonces siempre debemos considerar la variable aleatoria para poder utilizar la diferencial. En este caso, la diferencial es con respecto a la variable aleatoria, siempre. No podemos derivar con respecto a otra variable que no sea aleatoria. Eso es un punto importante a considerar. Entonces, ahí tenemos la función evaluada por la diferencial de θ. Resolviendo esto, podemos decir que la media, o sea, obviamente sacando las constantes, listo, ahí está. Tenemos acá las constantes y tenemos la función evaluada. Ya, para este caso, debemos considerar la resolución de la integral, que es, bueno, en este caso la integral de coseno es seno. Entonces, quedaría a pi por el seno. Ya. Pero recuerden las propiedades de las integrales. Se deriva la función más grande y sobre la derivada, lo de adentro. En este caso, si se estamos derivando con respecto a θ, esto es constante, bueno, quedará constante, quedaría 1 prácticamente, porque esto de aquí es constante. Recuerde que solo estamos integrando con respecto a θ, entonces la integral bueno, aquí se saca por derivadas, y aquí quedará el derivado de aquí adentro, es 1, entonces no es necesario colocarlo. Ya, ahora lo importante es evaluar entre los intervalos. Ya, entonces consideramos ese punto y tenemos ya, aquí. Con paso siguiente se procede aquí a evaluar la función seno. Seno. Ya. Estos valores se reemplazan en la variable aleatoria, en este caso primero es positivo.
Bueno, se resta. Ya, tenemos esto. Ahora, ¿qué asumimos? Primero, analizando esto de aquí. Cuando se tienen ángulos de desfase, el análisis se hace de manera gráfica. O sea, se debe hacer un análisis de la función seno en radianes. O sea, tenemos que graficar la función seno. Ya, aquí sabemos que es 0. Aquí sabemos que es pi. Bueno, aquí pi medios. Pi medios. Y aquí es pi medios. Y aquí es 2pi, que es donde se completa la señal. Ya. Entonces, haciendo un análisis, en este caso tenemos una función desfasada, bueno, desfasada en respecto al ángulo de fase. En este caso es 2pi. Entonces, nosotros al ver el análisis vemos que en 2pi, ¿cuánto vale? Vale 0. Entonces, podríamos decir que el seno de esto vale 0. Y acá, esto de aquí, ¿cuánto vale? 0. Entonces, seno de 0, 0. Porque el ángulo de fase es 0. Entonces, inicialmente está aquí. Entonces, te quedaría por 0 y 0, 0. Por 0, 0. Constante. La media es constante. Ahora, ya, consideramos que la media es constante. Ahora tenemos que analizar la varianza. Bueno, la varianza en sí es igual a qué? Al valor esperado de la, aquí que va, el valor cuadrático medio. Eso, el valor cuadrático medio. O la función, la esperanza de la función al cuadrado, como quieran llamarlo. Menos la media al cuadrado. Bueno, aquí la media al cuadrado. Entonces, ¿qué va a ser igual la varianza? La varianza va a ser igual la esperanza de o el valor cuadrático medio. Entonces, bueno, aquí tenemos directamente, podemos hacer esto. Aquí sabemos que sale 0. Acá podemos valor de 0 a 2pi. Tenemos la función al cuadrado, coseno al cuadrado, 2pi, fc, t, teta, la función de densidad de probabilidad, diferencial de la variable aleatoria. Entonces, una vez establecido esto, prácticamente hacer el mismo cálculo. Bueno, aquí, claro, saldría el coseno, saldría el al cuadrado, que es en este caso la constante, cuadrado, ya, la integral de 0 a 2pi por el coseno, 2pi fc, t, teta, bueno, aquí también saldría el 2pi. Entonces, al cuadrado sobre 2pi, bueno, aquí diferencial de teta. No, ya, tenemos el listo.
Si nos damos cuenta, esto tiene un poco de similitud con lo que resolvimos acá. Entonces, si sabemos que, o no tiene similitud. No, el cuadrado por el cuadrado. Entonces, aquí hay que aplicar identidad trigonométrica, porque este es un coseno al cuadrado, entonces deberíamos aplicar la función trigonométrica que dice que es 1 más identidad trigonométrica, coseno de 2 teta sobre 2. También podríamos usarlo de manera independiente, pero en sí es lo mismo, la metodología es la misma, es similar. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Solamente hacemos el respectivo reemplazo al cuadrado sobre 2pi. Bueno, aquí sobre 2pi, integral de 0 a 2pi. Voy a hacer un poquito más grande para que se vea. 0 a 2pi. Bueno, aquí tenemos que reemplazar esto. Coseno al cuadrado de esto es igual a esto. Entonces, aquí teta vendría a ser todo este valor. Sería 2 por 2pi fc de t. Ya que me quedaría 1 más coseno. Recuerden que el 2 multiplica toda esta expresión. Entonces, quedaría 4pi fc de t más 2 teta sobre 2. Ya. Lo voy a hacer acá para continuar. De aquí, una vez sacadas las constantes, evaluamos esto. Esto lo podemos hacer, bueno, sacar el valor de la constante. De la constante, esto es un medio en sí. Entonces podemos sacar en un medio y acá quedaría 4pi, porque tenemos que multiplicar y, bueno, ahí quedaría eso. Acá 0 a 2pi. 1 más el coseno de 4pi fc de t más 2t. Bueno, aquí se evaluaría de manera independiente los términos de términos de aquí. Entonces quedaría 0 a 2pi de 1 por d teta es de teta. Entonces de teta más la integral de 0 a 2pi por el coseno 4pi fc de t más 2 teta. Ya, así nos damos cuenta aquí, estoy analizando esto aquí, analizando eso, podemos decir que es igual a teta evaluada de 0 a 2pi. Acá más, ya, aquí hay algo que tengo que mencionar. Si nos damos cuenta, la estructura de esto es similar a esto. Es similar a la que resolvimos anteriormente, a la de acá. Y nosotros, al resolverla, nos dimos cuenta que da 0, porque al fin y al cabo, independientemente del ángulo que tenga, 2 tetas, se está desplazando en la misma cantidad de intervalos. Eso quiere decir que va a tener, por ejemplo, si aquí lo evaluamos por ejemplo, en este caso nos saldría seno de 2pi, 4pi fc más 2 teta. En este caso, primero reemplazamos 2pi, sería 2 por 2pi. Entonces nos quedaría seno de 4pi fc más 4pi. Ya.
Y si nosotros consideramos 4pi como 2 vueltas, porque en sí son 2 vueltas de la señal, entonces en 2 vueltas es prácticamente 0. Entonces seno de 0 menos el seno de 0, entonces obviamente no va a dar 0. Entonces esto de aquí no es necesario resolver, prácticamente nos queda 0. Siempre que estemos evaluando en función de ángulos de fase una señal, entonces consideramos directamente que es 0 a partir del análisis respectivo de las señales, porque si tenemos una función coseno, ahí varía un poco por el ángulo de fase. Entonces aquí, bueno, aquí más 0, obviamente. Y acá el reemplazo sería 2pi menos 0. Bueno, aquí nos quedaría 2pi. Yo evalué en 2pi. Ya, al final, no olvidar que este al cuadrado multiplica toda la expresión. Eso quiere decir que el al cuadrado por 0 se va. Pero al cuadrado también debe multiplicar a este 2pi. Entonces, al hacer esa multiplicación de al cuadrado sobre 4pi por el 2pi que tenemos acá, se simplifica. O sea, quedaría así. Al cuadrado sobre 4pi por 2pi. Bueno, ahí obviamente nos va a quedar al cuadrado sobre 2, haciendo las respectivas simplificaciones. Aquí 1, aquí, bueno, la mitad 2. Y este será nuestra media, nuestra varianza. Entonces, podemos decir que la media y la varianza son constantes. Podemos decir que cumple la propiedad, proceso estacionario en sentido amplio. Pero si nosotros queremos determinar de manera, o sea, en función de la autocorrelación, ahí sí tendría, o sea, para determinar en función de la autocorrelación tenemos que evaluar en tiempos de T1 y T2. Pero en sí, determinando que la varianza y la media son constantes, podrías decir que es una función proceso estacionario en sentido amplio. Ya. Ahora, el de acá. Está aquí. Si nos damos cuenta, esta es la misma, tiene las mismas características en función de la x de t, pero la función de distribución no es la misma. Ya, entonces aquí hay que considerar un punto importante. Ya. La primera ya sabemos que es estacionaria en sentido amplio. La segunda, ya, haciendo el mismo análisis, primero, la función de distribución nos da, entonces, en este caso, vale 1 por la función atroz aquí. Entonces, aquí tenemos que considerar la media de la media es igual a una constante y la varianza también. Entonces, la varianza también debe ser una constante. La varianza es una constante. Entonces, evaluando eso, primero consideramos la evaluación de la media. La media debe ser igual a ¿qué? La media debe ser igual al valor esperado, que ya lo hemos calculado, de la función x de t. Y eso igual a la integral de, ya sabemos eso. Entonces, directamente vamos a resolverlo. Directamente. Hacemos algo directo al grano, como dicen por ahí. Entonces, aquí, evaluación de los intervalos. En este caso, me dice que va de 0 a 1. 0 a 1. ¿Cuál es nuestra función x de t? A coseno de 2pi fc de t. Ya. Olvidamos. La función de densidad de probabilidad. Hasta que sea 1 ya no es necesario ponerlo. Ahora, punto importante.
¿Cuál es nuestra variable aleatoria? Nuestra variable aleatoria es A. Por ende, nuestra diferencial va a cambiar. O sea, no va a depender exclusivamente de teta, sino va a depender de A. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? En primera instancia, tenemos que aplicar integrales, considerando cuál es un constante. En este caso, coseno es una constante. Coseno de 2pi fc de t es una constante. Entonces, 2pi de fc de t sale. La integramos de 0 a 1 con respecto a A, que A vendría a ser nuestra variable aleatoria. Entonces, integramos, resolvemos, considerando los puntos, las reglas estudiadas, y tenemos esto. Ya aquí, esto de aquí sale al cuadrado. Resolución de integrales al cuadrado sobre 2. Entonces, aquí tenemos esto al cuadrado sobre 2. Pero aquí vamos a evaluar en términos de 0 a 1. Entonces, primera, media, ya, aquí. Bueno, aquí ya sabemos que esto va igual, o sea, esto no va a variar, esto va a quedar ahí, definitivo, porque se asume que es una constante. Aquí, al cuadrado sobre 2. Primero, aquí, reemplazamos, haciendo la resolución, que bueno, queda un medio. Bueno, un medio, sí, porque el otro es ese 0. Ya, está aquí. Yo podría decir que esto es una constante, ¿sí o no? Esa es una de las dudas que se plantea cuando se resuelve esto. Entonces yo, en lo particular, yo lo analizo por la función que tiene, la función y la media. ¿Qué variable independiente se está involucrando? En este caso, estamos involucrando t. Entonces, yo no podría decir que es constante porque en sí la función coseno depende de t. Entonces, si depende de t, no va a ser constante, ¿no? O sea, podría decir que, por ejemplo, tenemos la función coseno, ¿ya? Función coseno, ya. Por ejemplo, yo podría considerar el tiempo aquí. El tiempo aquí vale 0, pero acá no vale 0, acá vale una amplitud, en este caso una amplitud A. Entonces yo aquí no podría considerar que es una constante porque depende del tiempo. Entonces esto no es constante. Ahora, o sea, aquí ya por deducción no es necesario ni siquiera resolver la varianza, porque la regla dice que para ser estacionario de orden 1 debe cumplir esta propiedad, que la medida sea constante, pero la medida no es constante. Entonces, si no es constante, prácticamente podríamos decir que no es estacionario en sentido amplio. No es estacionario. No es estacionario en sentido amplio. Bueno, estacionario en sentido amplio. Entonces, esos son los puntos importantes que se deben evaluar al momento de tener este tipo de expresión. Ya. Pero ustedes se preguntarán sobre procesos estacionarios en sentido estricto. Ya. Para hacer el análisis de procesos estacionarios en sentido estricto se deben considerar otras propiedades. O sea, se debe analizar se deben analizar las siguientes propiedades. Sí, son propiedades de estacionariedad que tienen cada una de estas. Ya, esa la vemos aquí. Estas.
faltó, bueno, esta de aquí. Estas son. Aquí, por ejemplo. Ya, este por ejemplo es estacionario en sentido amplio. Pero para comprobar que sea estacionario en sentido estricto, debe cumplir esta propiedad. Estas tres propiedades esenciales para que sea un proceso estacionario en sentido estricto. Ya, la letra se ve fea, pero lo importante es que se entienda aquí. Y por esta. Ya, ahí está. Primero, r de x, el valor en 0, debe ser igual al valor cuadrático medio. El cuadrático medio, ¿se acuerdan que lo habíamos resuelto? Entonces tenemos, ya, en segunda instancia tenemos, ya tenemos eso. Ahora, r de x de tau debe ser una función par. Debe ser una función, o sea, que cumpla esta propiedad. Ahora tenemos que ver la tercera. La tercera prácticamente se cumple. Ya les voy a decir por qué. La magnitud de Rx de tau debe ser menor o igual a Rx evaluada en 0, que es lo que nos especifica el concepto como tal. Está aquí. Entonces, vamos a analizarlo. Ya. Primero, esta función de aquí, necesitamos dejarla en función de estacionariedad de orden 2, o sea, evaluarla en la función de autocorrelación en términos de T1 y T2. Ya. Entonces, voy a abrir otra esta para resolverla. Tenemos que evaluar la función de autocorrelación, considerando los puntos. Ya, aquí tenemos un screenshot para acordarme la función. Ya, a coseno, ya listo. Vamos a uno nuevo, guardamos este. Ya, a ver. Primero, tenemos la función de autocorrelación, que es igual a la función de autocorrelación, T1, T2. Esto va a ser igual a qué. Bueno, según la regla dice que va a ser igual al valor esperado de x evaluado en T1 por x evaluado en T2. Una vez tenemos esto, podemos hacer el análisis de si es estacionario en sentido estricto. Ya. Consideremos lo siguiente, pero antes de resolver esto, primero hay que analizar algo. Cuando tenemos una función y sabemos que la media no es constante, o sea, no hay necesidad hacer esto porque ya sabemos que no cumple la primera propiedad y por ende no va a estar en sentido amplio porque no va a seguir, los valores T1 y T2 no van a depender de su diferencia. Incluso lo pueden comprobar. Pero obviamente tendréis que aplicar identidades. ¿Sí? Ya, pero vamos a la función que nos evalúa. Ya, en xt1, bueno, aquí solamente varía la función, quedaría en términos de t1, o sea, quedaría coseno de 2pi fc en t1 más z. Bueno, aquí lo voy a hacer de manera más simplificada, entonces quedaría al cuadrado porque queda a por a amplitudes, coseno. Recuerden que estamos analizando la función, la primera de ejercicio, entonces tenemos que nuestra variable aleatoria es θ y nuestra FDP, función de densidad de probabilidad, es un medio, 1 sobre 2pi.
de 0 a 2pi. Bueno, se evalúa en respecto al ángulo de... Ya, tenemos eso. Entonces, tenemos eso, entonces evaluamos aquí la función coseno por coseno de 2pi fc en tiempo 2. Bueno, aquí será en tiempo 2. Más el ángulo de fase. Ya. Bueno, aquí me falta T2. Ya, aquí es T2. Ya, entonces aquí tenemos esto de aquí. Le dicen, ¿cómo se resuelve eso? Fácil. Aplicando identidades trigonométricas. Es igual coseno de x por el coseno de y. Esa es una identidad que tenemos que tener plasmada con nuestro nombre. Ya, en sí esa es una entidad que se puede escribir como un medio por el coseno de la suma. Sí, el coseno de la suma más el coseno de la resta. O sea, el 1 medio más. Aquí es más el coseno de la resta de las dos funciones. X y Y vendrían a ser los ángulos involucrados en este caso. Por ejemplo, tenemos R de T1 y T2. R en T1 y T2. Tenemos. Bueno, antes de poder ponernos a resolver la integral, debemos dejarlo esto en términos de términos de coseno por coseno X por coseno Y para poder tener más facilidad y poder resolver de manera más clara. Entonces, primero tenemos esto, tenemos al cuadrado. ¿Qué es igual al coseno por coseno? Aquí está, efectivamente, coseno de la suma. O sea, sería X, esto, más esto. Ya. Recuerde que en el al cuadrado multiplica todo, pero es aquí al cuadrado sobre 2. Recuerde que el 1 medio sale como el constante. Entonces aquí podríamos decir que esto es igual al coseno. Bueno, aquí si me da simplificada, bueno, me quedaría 2pi fc. Porque si se dan cuenta son variables diferentes, entonces se suma, saca factor común y queda sobre la suma. Sobre la suma, ya, acá más, aquí lo mismo pero con la resta. Aquí me faltó algo. Aquí es 2 teta. Déjeme borrar que se ve feo esto. A ver, déjeme arreglarla aquí. Todo tiene solución, como dicen por ahí. Entonces aquí, todo tiene, ahí está. Más 2 teta. Bueno, ahora aquí, más la otra función, pero en este caso sería la resta. 2pi fc de la resta. Ya vamos a ver cómo esto se queda en función de lo que queremos. A ver, ya, ahí tenemos. Bueno, aquí este 1 menos T2. Ya, tenemos la evaluación. Ahora tenemos Rx de T1 y T2. T1 y T2. Ahora sí. Somos expertos integradores. Vamos a integrar esto. Pero recuerden que hay que considerar la función de distribución, que es 1 sobre 2pi, y la variable con respecto a qué variable aleatoria estamos integrando, que para nuestro caso es teta. Entonces, en este intervalo, ya tenemos lo siguiente. Ahora sí, procedemos a la integral 0. Bueno, aquí sacamos ya directamente, ya somos simplificadores, rapidito. Al cuadrado sobre 2pi de 1. ¿Para qué darle más vuelta? Ya aquí integramos directamente ya de una, porque
aquí podemos hacer esa separación ya. Separamos la parte 1 de la parte 2 directamente, o sea, nos ahorramos pasos ya. Porque si esto aquí, la integral es de todo, entonces, ¿para qué voy a integrar si por pasos si puedo directamente ya reemplazarlo directamente? Bueno, aquí, esto de aquí, T1 menos T2. Recuerden que este 1 sobre 2pi multiplica todo. 1 sobre 2pi multiplica todo lo que estoy haciendo. Por eso que lo saqué como un factor común de todo. Eso todo multiplica todo lo que está acá adentro. Por eso yo aquí no lo coloqué, la función, o sea, la función de distribución yo la saqué porque es una constante. Y solo estoy derivando con respecto a d teta. Ya en este caso, coseno de 2pi fc de la suma de T1 más T2, ya, más 2 teta de teta. Ya, analizando esto, tenemos lo siguiente. Rx de T1, T2, tenemos que va a ser igual a qué. En este caso, como tenemos una función, si se dan cuenta, esto de aquí nosotros ya lo habíamos resuelto y que habíamos deducido que cuando tenemos un ángulo de fase, por ley, por análisis gráfico, como les expliqué, el análisis gráfico de que nosotros sacamos esto, la función de la integral de coseno de seno, y ahí lo analizábamos y decíamos que para aquí vale 0, aquí vale pi, bueno, aquí vale 2pi, bueno, para aquí vale, bueno, aquí vale, y así sucesivamente ya. Ya, entonces, sin más preámbulo, nosotros podemos decir que esto es igual a 0, porque al hacer la integral, ya lo habíamos hecho, nos salía la función seno. Seno de esto de aquí, recuerden que estamos integrando, bueno, ya le quedaría así, al cuadrado sobre 2pi por el seno de 2 f de T1 más T2, T1 más T2 más 2 teta, el ángulo de fase, evaluado de 0 a 2pi. Todo eso multiplica todo esto, recuerden, porque bueno, aquí hacemos la integral también de esto. En este caso consideramos coseno de 2pi de T1 menos T2 como una constante, porque no depende de la variable aleatoria que es teta. Entonces, directamente la sacamos. Bueno, la sacamos y nos quedaría en función de la diferencia, que eso es lo que quiero. Sí, esto tiene que quedar en función de la diferencia. Ya vamos a ver por qué. Porque en sí, a ver, integramos 0 a 2pi. Pi teta. Ahora aquí. Esto. Ya. Si consideramos esto y evaluamos de 2 a 2pi, sabemos que, bueno, aquí sería esto y esto. A dos vueltas, porque en sí evaluamos estos intervalos y nos quedaría seno de 2pi f de T1 más T2 más 2 por 2pi. 2 por 2pi es 4pi. Entonces, a la segunda vuelta, 4pi, entonces esta es una vuelta, y aquí quedaría otra vuelta, aquí será 4pi. Si nos damos cuenta, en 4pi vale, el seno vale 0, entonces es como dos vueltas sería. Entonces, vale 0, entonces, y inicial, si vale 0, 0, menos el seno, pero en este caso sería un ángulo de fase de 0, o sea, quedaría aquí 0, vale 0 también. Entonces, prácticamente
esto resuelto valdría 0. Y 0 por esto de aquí. Recuerden que esto multiplica todo. No solo a esta expresión, sino la de acá también. Entonces, esto quedaría 0. Entonces, no es necesario resolver, sino directamente por análisis gráfico. Recuerden que siempre se analiza en función de análisis gráfico siempre y cuando se tengan ángulos de fase. Si no se tiene ángulos de fase, no podríamos analizarlo de manera más clara. O sea, tenemos que hacer otros artificios matemáticos para resolver. Ya, entonces, esto por esto, 0. Ahora vámonos acá, al coseno, que no se puede quedar atrás. Es importante aquí. Al cuadrado sobre 2pi. Ya, entonces, ya, aquí coseno. Coseno de 2pi fc de la diferencia. Coseno de 2pi fc de t1 menos t2. Ya. Acá. Al cuadrado sobre 2pi coseno de 2pi de la diferencia. Entonces evaluamos aquí el coseno de la diferencia. Acá nos quedaría integrando esto, teta, evaluado de 0 a 2pi. Entonces aquí hacemos el respectivo resolución, que nos quedaría, en función de al cuadrado sobre 2pi. 2pi por el coseno de esto de aquí, de 2pi por fc t1 menos t2, t1 menos t2. Bueno, aquí ya sabemos que sale 2pi, porque aquí reemplazamos el valor del teta en estos intervalos. 2pi menos 0, 2pi. Entonces 2pi. Entonces aquí simplificamos. 2pi. Ya, aquí. Aquí es 4. Aquí es 4pi. Recuerden que aquí, aquí consideramos solo la función de autocorrelación, de la función de densidad probabilidad, pero aquí nos faltaría la multiplicación de la identidad trigonométrica, que es el 2. Entonces ahí sí quedaría, aquí quedaría 4. Solo consideramos la función que traía T1 con T2. Ya, bueno, aquí quedaría al cuadrado sobre 4pi. ¿Por qué 4pi? Porque consideramos aquí, yo solo consideré la función de densidad probabilidad, o sea, 1 sobre 2pi la saqué, pero no consideré esto de aquí. Entonces, si yo multiplico 1 sobre 2pi por 1 medio, 1/4, entonces al cuadrado sobre 4pi. Ya, bueno, ahí quedaría así, que es lo que no consideré, pero aquí ya haciendo la simplificación respectiva, quedaría esto. Bueno, aquí ya queda todo va a tener sentido, porque todo va a comenzar a tener más sentido, porque aquí ya hacemos un análisis más objetivo. Entonces simplificamos, queda al cuadrado sobre 2 coseno de 2pi f T1 menos T2. Y ahora, ¿a qué es igual la diferencia de T1 menos T2? Eso ya lo vimos. ¿Eso es igual a qué? Tau. Entonces nosotros podemos dar esto en función de tau. Obviamente, x de r de la función de autocorrelación de tau va a ser igual al cuadrado sobre 2 por el coseno de 2pi f, o
2πf que es igual a omega, porque es la velocidad angular. Entonces, podemos dar 2πf como omega por tau. Ya. Y ahora, la pregunta clave de lo que nos preguntan, nos dicen que si es estacionaria en sentido estricto. Lo vemos. Primera propiedad. Rx debe ser igual al valor cuadrático medio. Cuadrático medio. La segunda propiedad. R de x debe ser igual. Debe ser una función par. O sea, considerar esta de aquí. Coseno es una función par, entonces por ende va a cumplir esta propiedad. Ahora, Rx de la magnitud de Rx de tau debe ser menor o igual a R evaluado en 0. Listo, tenemos la primera, Rx de 0. Evaluamos en Rx de 0, cuando tau vale 0. Aquí es igual a esto. Sabemos que el coseno de 0 es 1, entonces directamente podemos decir que cuando Rx de tau vale 0, vale al cuadrado sobre 2. Al cuadrado sobre 2. Ya, ahora, sabemos que esta propiedad la cumple cuando Rx, ya, tenemos el valor Rx de tau cuando vale 0. Eso es igual al valor esperado de t a valor cuadrático. Ya, nosotros habíamos calculado eso en una sección anterior y habíamos, con el simple hecho de comprobar que sea, bueno, saquemos el valor cuadrático medio, porque en sí habíamos comprobado que el valor cuadrático medio era igual a la Rx de tau, pero lo vamos a comprobar, porque en sí ya lo habíamos comprobado, salía un valor cuadrático medio. Porque al comprobar que es estacionario de orden 1, sabemos que cumple esta propiedad. Pues si sacamos el valor cuadrático medio de esto, habíamos hecho lo siguiente. Habíamos dicho que la función era evaluada de, la función está evaluada de 0 a pi. A ver, función evaluada de 0 a 2pi. Bueno, aquí salía al cuadrado sobre 2pi, la función de densidad. De que esto se lo va al cuadrado, la función a coseno, que quedaría aquí al coseno al cuadrado. Coseno al cuadrado de 2pi fc de t θ. Entonces ahí estamos sacando el valor esperado o valor cuadrático medio. Listo. Al hacer esto, tenemos una resolución de la siguiente manera.
Recuerden que aquí estamos considerando de manera independiente la integración para poder determinar los valores. En este caso de 0 a 2pi. Ya. Aquí el punto importante, que siempre lo menciono, creo que este es el que si consideramos esta función en integración de 0 a 2pi, ya, directamente, ¿cuánto es? 0. Entonces, necesario evaluar esto, vale 0. Sabemos por qué, porque sale el análisis gráfico y sabemos que cumple 2 vueltas, el otro vale 0. Cuando cumple 2 vueltas vale 0, cuando vale 0, vale 0. El seno de 0 es 0. Acá. Haciendo esto nos quedaría al cuadrado sobre 4pi eta evaluado de 0 a 2pi. Esto va a ser igual a directamente la respuesta. Al cuadrado sobre 4pi. Bueno, ahora voy a simplificar. A ver, 4pi por 2pi. Si yo hago esta simplificación, me queda al cuadrado medios. Cuadrado medios. Entonces, miren, se dan cuenta, esto Rx en valor en 0 es igual a cuadrado medios, que es una, bueno, es una constante en sí. Acá también es una constante. Y podría cumplir la primera propiedad, que dice que R está en valor en 0 igual al valor cuadrático medio. Cumplida las dos. Ahora esta. Ya. Esta la vamos a analizar de la siguiente manera. Tenemos una magnitud de al cuadrado medios. O sea, al cuadrado medios. Valor, o sea, puede decirlo de alguna manera, un valor pico a pico, así de a medios a menos a medios. Valor pico a pico. Entonces, tenemos esto. Ya, perdón, aquí se rayó. A ver, borrar. Ya, entonces aquí podríamos decir lo siguiente. Ya, la magnitud no es más que el análisis. Bueno, aquí es una función coseno. Bueno, no importa el análisis, la función, pero bueno, aquí, porque sí tienes el mismo comportamiento, solo que una está desfasada a 90 grados. La función coseno de a medio al cuadrado sobre 2. Acá sería menos a al cuadrado sobre 2. Recuerda que este es análisis gráfico de la función de autocorrelación de tau. Aquí, que es de la función de coseno. La función de coseno de la velocidad angular soportada. Bueno, al cuadrado sobre 2. Ya, esto. Para que cumpla esto debemos considerar el siguiente punto. Si bien es cierto, Rx de tau, cuando vale 0, vale a al cuadrado medio. Pero la magnitud es el valor que tiene Rx de tau inicial. Inicialmente vale al cuadrado medio, pero después se desplaza con un valor negativo. Y si se dan cuenta, sí cumple esta propiedad, porque primero, en primera instancia es mayor, ¿sí? Pero aquí dice que debe ser menor o igual. Es mayor, no cumple la primera. Pero la segunda sí, que es menor, mayor o igual. Ya, en este caso es igual al cuadrado medios. Porque al cuadrado medios, Rx estado en 0 vale al cuadrado medios. Entonces, Rx estado en 0 es igual. Pero va a un momento en que va a tender a ser menor. Entonces, cumple las dos. O sea, primero es mayor inicialmente. Inicialmente es igual, perdón. Es igual
y después es menor, porque la función va a tender a un valor pico negativo y va a ser menos a medio. Entonces, si cumple, porque primero es igual, y aquí dice Rx estaba de ser igual o menor. Entonces, primero es igual, después se desplaza y es menor. Entonces, si cumple en la función evaluada de manera gráfica, entonces podríamos decir que esto es un proceso directamente. Proceso estocástico, bueno, yo simplifico así. Proceso estocástico estrictamente, proceso estacionario estrictamente. Proceso estocástico estrictamente estacionario. La letra fea me sale A, no importa. Estrictamente, bueno ahí. Estrictamente estacionario. Ya, esa es la metodología que se va a usar para el análisis de procesos estocásticos. Si se desea saber si están en sentido amplio o evaluar si son procesos estocásticos en sentido estrictamente estacionario. Entonces, en el siguiente video que analizaremos lo que es la ergosidad, que eso también es algo fundamental para el análisis de procesos estocásticos. Entonces,